Final Fantasy VII está a punto de enfrentarse a su mayor reto, y no tiene que ver con Sephiroth, ni con el destino, ni siquiera con su final. Tiene que ver con nosotros, los jugadores. Después de Remake y Rebirth, la conversación ya no gira únicamente en torno a cómo termina esta historia, sino a cómo quiere Square Enix que la vivamos. Si debe ser una experiencia más directa, más contenida, o si este cierre está pensado para vivirse con la misma profundidad, calma y exigencia que definieron a Rebirth. Hoy vamos a analizar todo lo que se sabe y lo que se está cuestionando sobre la tercera y última parte de Final Fantasy VII, el enfoque que podría tomar, el mensaje que Square Enix está enviando y por qué este final podría redefinir el legado de la saga. Si es la primera vez que estás aquí, esto es Right Speed, un canal dedicado al gaming retro y remakes, donde analizamos los videojuegos detenidamente. Y ahora sí, vamos al núcleo del problema. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Cuando Square Enix habla del ritmo. Según la fuente IGN, en una entrevista reciente, el director de la trilogía fue sorprendentemente honesto diciendo: hoy muchos jugadores sienten la necesidad de terminar los videojuegos rápido, no porque los juegos sean peores, sino porque vivimos en una era de sobreoferta constante, backlogs infinitos, servicios activos, lanzamientos sin pausa. Square Enix es consciente de esto, y la tercera parte de Final Fantasy VII parece responder directamente a esa realidad creando una experiencia más concisa, pero aquí hay un punto clave que debe quedar claro: no caigamos en pánico. Cuando se habla de una experiencia más concisa, no se está hablando simplemente de un juego más corto, se está hablando de intención, de que cada sección, cada mecánica y cada momento narrativo tenga un propósito claro. Historia, emoción y jugabilidad deben avanzar juntas sin relleno innecesario. Y aquí nace la primera gran pregunta que define todo este proyecto. ¿Es posible cerrar Final Fantasy VII sin sacrificar la riqueza que hizo tan especial a Rebirth? ¿Ahora esto nos aclara o nos confunde más? Mejor, pasemos a la siguiente sección. Rebirth, la duración y la confusión del jugador. Desde su lanzamiento, Final Fantasy VII Rebirth ha sido ampliamente elogiado, pero también criticado. Una de las críticas más repetidas es que algunas secciones se sienten largas o tediosas, y es importante decirlo sin rodeos, esa sensación existe y no es inventada. Rebirth es un juego enorme, denso y cargado de sistemas, pero hay un matiz que suele ignorarse por completo. Les diré mi perspectiva. El juego no obliga a hacerlo todo. Las misiones secundarias no bloquean el progreso, no son una imposición, son una elección. Puedes avanzar la historia principal sin tocar gran parte del contenido opcional, pero si decides explorarlo todo, optimizar cada sistema y completar cada desafío, estás aceptando otra forma de jugar. Y así es como llegamos a el completista, el desafío y la coherencia. Aquí es donde entra la obsesión por sacar cada logro. El completista no busca rapidez, busca desafío. Aprovechemos de desmentir algunas cosas. Cuando eliges el desafío, aceptas la exigencia que viene con él. Quejarse de la dificultad o de la extensión en ese contexto es incoherente, porque eliminar esa exigencia haría que el desafío deje de serlo. Rebirth está diseñado para premiar el compromiso. Su sistema de combate no se basa en apretar botones, sino en entenderlo. Sinergias, gestión de recursos, posicionamiento, dominio de cada personaje. Quien completó el juego al 100% sabe exactamente de lo que estamos hablando. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable.
La tercera parte debe simplificar esta experiencia para adaptarse a un consumo más rápido o debe perfeccionarla y llevarla a su punto más alto. Demo de Final Fantasy VII Remake en Switch 2 y consolas. Antes de seguir, hay una noticia interesante que merece un espacio propio. Square Enix ha lanzado una demo gratuita de Final Fantasy VII Remake Intergrade para Nintendo Switch 2 y Xbox Series XS. Esta demo te permite jugar toda la misión inicial del bombardeo al reactor de Mako 1, el icónico comienzo del juego original. Además, si avanzas en esta versión de prueba y luego compras la versión completa, cuando se lance oficialmente, tu progreso se puede transferir a la versión final del juego. Y hay un extra para los fans. Quienes completen la demo recibirán objetos de bonificación como los Revival Earrings y el Survival Set en el juego completo. Este lanzamiento no solo es una oportunidad para que más jugadores prueben el remake en nuevas plataformas, sino que también sirve como puente mientras esperamos más información sobre Rebirth en Switch 2 y por supuesto la tercera parte de la trilogía, de la cual estamos hablando. Continuemos. El peso de cerrar una trilogía histórica. La tercera parte no tiene una tarea sencilla. No solo debe cerrar la historia de Cloud, Sephiroth y el resto del grupo. Debe dar sentido a todos los cambios narrativos que esta trilogía introdujo respecto al juego original. Porque esto ya no es un remake tradicional, es una reinterpretación que tomó riesgos reales, riesgos que dividieron a la comunidad, pero que también le dieron una identidad propia a este proyecto. El cierre debe funcionar para quienes crecieron con el Final Fantasy VII original, para quienes conocieron la saga con el remake y para quienes consideran que Rebirth es uno de los RPG más ambiciosos de la generación. Basta con analizar la cantidad de minijuegos bien implementados y adictivos que solo son un valor agregado más sin considerar todo lo que significa en sí Rebirth, ¿verdad? Eso convierte a esta tercera parte en algo más que un final. Es el juicio definitivo sobre todo el proyecto de Final Fantasy VII Remake. El nombre y el mensaje final. Remake, Intergrade, Rebirth. Square Enix no elige estos subtítulos al azar, cada uno representa una idea, una etapa y un mensaje. Por eso muchos fans especulan con un nombre como Reunion, un concepto cargado de simbolismo, reencuentros, identidad, destino, cierre. Pero también es un nombre que ya fue utilizado, y Square Enix lo sabe. El título no solo debe sonar bien, debe comunicar con claridad qué representa esta última parte. Sea cual sea el nombre, no será casual. Será una declaración de intenciones sobre cómo debe recordarse este Final Fantasy VII. Whispers? Para terminar, entremos en la discusión, porque aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. En esta tercera entrega, Square Enix no solo va a cerrar Final Fantasy VII, va a decidir si esta trilogía fue una reinterpretación segura o una obra que se atrevió a desafiar incluso a sus propios fans. Desde una experiencia personal mucho más extensa, después de invertir cerca de 150 horas en completar cada aspecto del juego, puedo decirlo con total seguridad. Final Fantasy VII Rebirth es exigente. Completar cada logro requiere paciencia, dominio y constancia. En algunos momentos puede sentirse repetitivo y es importante reconocerlo, pero reducir el juego solo a eso sería injusto. Entre esos desafíos hay secciones muy innovadoras, claramente hechas con cariño y una intención creativa marcada. Completar el juego al 100% no es simplemente hacerlo todo, es dominar cada sistema de combate, entenderlo a fondo y adaptarte a situaciones que no están pensadas para cualquiera. Y justamente por eso existe la lección. Rebirth te permite decidir cómo quieres que te cuenten esta historia. No todos los jugadores necesitan recorrer ese camino completo, y el juego lo entiende perfectamente.
En lo narrativo, la experiencia es igual de sólida. Cada emoción tiene peso, cada conflicto está cargado de trasfondo emocional y cada personaje aporta una historia propia que al unirse construye una obra sorprendentemente redonda. Ese siempre ha sido uno de los mayores valores de Final Fantasy. Los minijuegos tampoco están ahí por relleno, están diseñados con un nivel de detalle y cariño evidente, y criticar su abundancia sin entender su propósito no tiene demasiado sentido. Rebirth es un juego complejo y quien se adentra en su universo comprendiendo sus matices difícilmente verá esto como un defecto. Visto desde una perspectiva global, Final Fantasy VII Rebirth es una obra extraordinariamente completa, y si aún no lo has jugado, este es un gran momento para darle una oportunidad. Eso sí, si es tu primer acercamiento a la saga, lo más recomendable es centrarte en la historia principal. De lo contrario, es fácil caer exactamente en el dilema que ha generado esta discusión. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la tercera parte debería ser más concisa y priorizar el ritmo, o debería mantener e incluso profundizar el nivel de exigencia y contenido de Rebirth? ¿Y cómo crees que debería llamarse este cierre definitivo? Si tienes una respuesta o quieres que haga un vídeo con mi crítica completa de Final Fantasy VII, déjamelo en los comentarios, porque Final Fantasy VII está llegando a su final, pero la discusión recién comienza. Por llegar hasta aquí, solo a ti, si quieres continuar con los desafíos de Final Fantasy VII Rebirth, te dejo uno que hicimos recientemente aquí arriba. Nos vemos allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.